hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y ricamente. Qué deleite es estar otra vez reunidos, ¿cierto? Y cantando a nuestro buen Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey. Amén. Le invito entonces que abra su Biblia en Marcos, capítulo 5, como decía el pastor, versículos 21 al 43. Es el pasaje que nos corresponde el día de hoy, en el cual vamos a estar meditando en esta mañana y esperando que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, a su pueblo, por medio de su palabra. Amén. ¿Ya lo tiene allí? Dice la palabra del Señor: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Versículo 25. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Oremos, mis hermanos. Padre celestial, Padre precioso, es tu palabra, Señor, lo que acabamos de leer, Señor. Eres tú, mi Padre precioso, el que ha hablado por medio de tus escrituras, Padre, por medio de tu palabra. Y te pido que hoy, Señor, tú nos guíes, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, Padre celestial, que toda angustia, Señor, que todo temor, que toda aflicción, Señor, que quizás estropea, Señor, que quizás dificulta, que quizás ha nublado nuestra mente, Padre, para ver claramente tu gloria, Señor, que hoy a través de la exposición de tu palabra tú la quites, Padre, y que nuestro corazón, Señor, se regocije, nuestra alma se goce, Padre, al contemplar tu gloria, Señor, en tu palabra, y ver a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador, soberano Dios, que reina y que es soberano y que está por encima
de la creación, que está por encima de los demonios, que está por encima de la naturaleza, Señor, que está por encima de la enfermedad, que está por encima de la muerte, y que hoy nosotros podamos exaltar y glorificar tu nombre y salir de este lugar llenos de regocijo, porque hemos visto tu gloria a través de tu palabra, Señor. Guía al predicador, Señor, en mi debilidad, Señor, y guarda mi boca, Padre, de decir palabras que no son verdad, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, este pasaje fue algo discutido entre los predicadores. Predíquelo usted, no, predíquelo usted, no, predíquelo usted. Es un pasaje interesante debido a que es una narrativa que enlaza otra narrativa. Tenemos dos historias mezcladas, ¿cierto? Pero es interesante cómo Marcos ha venido, digámoslo así, colocando el temor como un hilo entre las últimas historias que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan más o menos en Marcos en cuándo es la primera parte que aparece temor o miedo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué parte de Marcos ustedes recuerden que la palabra temor o miedo aparece en la narrativa de Marcos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Nadie? En una tormenta, discípulos, ¿sí? ¿Cierto? Allí aparece, ¿cierto? El miedo de ¿quiénes? De los discípulos. ¿Frente a qué? A la tormenta, a la naturaleza, ¿cierto? Se levanta una tormenta y ellos tienen ¿qué? Miedo. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos frente a ese temor de la naturaleza? De la furia de la naturaleza. ¿Cuál es? Increpar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. O sea, ellos vienen no de una forma decente, ¿cierto? No de una forma respetuosa, no de la forma que uno debería dirigirse al Maestro, al Creador, al Señor, sino que hacen una exhortación como antes, como bravos, ¿cierto? Algunos dicen que fue Pedro, pero esa fue la reacción de ellos cuando tuvieron ¿qué? Miedo. A actuar de una forma airada contra el Señor Jesucristo. Pero más adelante, Marcos nos sigue narrando de otra circunstancia de que había un endemoniado, ¿sí? Y atormentaba a la gente y la gente le tenía miedo, que la gente lo ataba con cadenas, pero este endemoniado ¿qué hacía? Rompía ¿qué? Las cadenas, ¿cierto? Y la gente tenía miedo frente a este endemoniado. Pero viene el Señor Jesucristo y muestra su autoridad y su poder sobre ¿quiénes? Sobre los demonios. Pero aún es aún más interesante que el Señor Jesucristo hace este milagro y predica y la gente tiene ¿qué? ¿Se acuerdan? Miedo. ¿Y qué hace la gente? ¿Cómo reacciona a esta circunstancia? Expulsa ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ese miedo hace que el Señor Jesucristo esté en esta escena. Que el Señor Jesucristo tenga que volver otra vez a la otra orilla, que muchos dicen que es Galilea, Capernaum, ¿sí? Que está allí otra vez, se devuelve, porque la gente le da tanto miedo la presencia y las enseñanzas del Señor Jesucristo que lo rechazan totalmente. Pero mire lo curioso, vuelve a la otra orilla y ¿qué se encuentra? ¿Gente qué? ¿Gente qué? Con miedo, anhelando ver ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Tenemos dos historias de dos personas que están temerosas. Uno es Jairo, que tiene miedo porque su hija está a punto de ¿qué? De morir. Y la otra mujer, ahorita vamos a definir a qué es lo que le tiene miedo. Pero mire que si ustedes leen Lucas, Lucas dice que la gente lo recibió, o sea que lo acogió, quería que el Señor Jesucristo viniera, mientras al otro lado la gente quería que el Señor Jesucristo ¿qué? Se fuera. Mire que todo esto está entrelazado, porque ustedes deben recordar la parábola de ¿qué? Del sembrador. Tierra que rechaza la palabra de Dios, ¿cierto? Y tierra que es fértil y anhela ¿qué? Ver al Señor, recibir al Señor. Y es importante que no perdamos de nuestra mente la primera audiencia, la que está experimentando todo esto. ¿Cuál es la primera? ¿Quiénes son la primera audiencia?
¿Quiénes son los que están viendo todas estas cosas, todos estos acontecimientos? ¿Quiénes son la primera audiencia? Los discípulos. Son los que están viendo, son los que están aprendiendo, son los que están viendo cómo en un lugar rechazan al Señor Jesucristo y en otro lo anhelan, lo reciben. El capítulo 4 terminan expulsando al Señor Jesucristo de una sinagoga. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo, usted lo va a encontrar enseñando ¿en dónde? En una sinagoga. ¿Sí? Y todo esto, los discípulos, yo me ponía a pensar cuando estaba estudiando, yo decía, ¿qué podrían pensar los discípulos? Yo creo que ellos estaban atónitos, yo creo que ellos estaban ahí tomando nota y teniendo una confusión en su mente, pero a la vez aprendiendo del Señor Jesucristo. Aprendieron tanto que dieron sus vidas por causa ¿de qué? Del Evangelio, del Señor Jesucristo, porque conocieron quién era Él verdaderamente, quién era realmente el Salvador, quién era realmente el Señor Jesucristo. El tema del temor está siendo un hilo conductor en esta narrativa. Y muchas veces nosotros reaccionamos de diferentes formas al temor o al miedo. Muchas veces nosotros quedamos pasmados, quedamos quietos, algunos otros actuamos en ira, algunos otros ni siquiera sabemos lo que hacemos cuando tenemos temor. Por eso el mensaje de hoy es titulado No temáis, sino creed solamente. No temáis, sino ¿qué? Cree solamente. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y quiero entrar de una vez al primer punto y es el temor. ¿Qué es el temor? En la Biblia se nos habla de dos tipos de temor. Uno es el que nos deja temerosos, espantados, con miedo, amedrentados, atemorizados, llenos de pavor, llenos de temor. Ese es uno de los temores. Es un castigo que ha venido sobre el hombre y ha nacido por causa ¿de qué? De su pecado. Ese es uno. Y el otro es un temor que nos enseña la Biblia, que es el que nos deja asombrados de. Y este nos invita a dar reverencia. Este nos invita a respetar. Este nos lleva a tener un temblor, pero de reverencia ante aquel que es nuestro Dios y nuestro Señor. De estos dos temores nos habla la palabra del Señor. Ahora yo quiero que vayamos al pasaje y miremos a qué le tenía temor Jairo. ¿Qué era lo que estaba pasando con Jairo? Que es el primer personaje que nos narra allí el texto. Dice el texto, versículo 21, cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado ¿qué? Jairo. O sea que le podemos preguntar al texto, ¿quién es quién? Jairo. ¿Y cuál es la primera respuesta que nosotros tenemos? Es un oficial ¿de qué? De la sinagoga. ¿Qué es el oficial de la sinagoga? ¿Será el celador? El que estaba parado con uniforme y revólver en la puerta, así como está Alex. No, ¿cierto? El oficial de la sinagoga, aunque era un laico, o sea, no pertenecía a esos niveles elevados, las responsabilidades de Jairo eran social y religiosamente importantes, incluyendo no solo el mantenimiento del edificio, sino también el debido desarrollo del servicio y la elección de la lectura del Torá. O sea, él era el que manejaba todos estos asuntos. ¿En dónde? En la sinagoga, ¿cierto? Ahora, es interesante aquí porque Jairo tiene una posición, ¿cómo se diría? Un estatus social en medio de la cultura hebrea. O sea, Jairo es un ícono, ¿sí? Un representante, es un personaje importante en la cultura hebrea. Para el pueblo judío, este era un personaje importante.
era público, era alguien importante para el pueblo judío. Ahora, les estoy diciendo que él es un oficial ¿de qué? De la sinagoga. Pero ustedes recuerdan qué fue lo que pasó en la sinagoga en unos versículos anteriores o en un capítulo anterior. ¿Sí se acuerdan qué fue lo que pasó en una sinagoga? ¿Qué pasó en la sinagoga? Un demonio se rebotó, sí, también. ¿Qué más pasó en la sinagoga? Bien, el aporte que hace Alex es interesante, porque cuando el Señor Jesucristo toma y lee, ¿cierto? Y dice, esto se ha cumplido hoy ante todos ustedes, pues adivine quién es el que le tiene que pasarle el rollo. Es el oficial ¿de qué? De la sinagoga. O sea que esta persona está encargada de todos estos asuntos, pero lo que yo quería que ustedes me respondieran que había pasado era que el Señor Jesucristo había sanado a un hombre de la mano. ¿Y qué pasa? ¿Cuál pecado había que el Señor Jesucristo haya sanado a un hombre de la mano seca? ¿Que era el día de qué? De reposo. Y lo más probable, dicen los estudiosos, era que el Señor Jesús estaba en la sinagoga donde estaba ¿quién? Jairo. ¿Y se acuerdan qué pasó o cuál fue la consecuencia cuál fue la consecuencia de que el Señor haya sanado a este hombre? Ustedes se acuerdan y leen los últimos versículos de esa historia. Dice que entonces los principales, ¿qué hicieron? Planeaban como qué, destruirlo. Oiga, sería interesante, la Biblia no nos lo dice, pero nosotros podríamos preguntarle a Jairo cuando nos lo encontremos. Venga, y usted también estaba entre esos. Usted estaba entre los que dijeron, bueno, a este hay que matarlo. ¿Qué posición habría tomado Jairo cuando en la sinagoga donde él estaba oficializando o liderando se llega a ese plan? Vamos a planear cómo matar ¿a quién? Al Señor Jesucristo, cómo destruirlo, ¿sí? Pero Jairo es interesante porque el pasaje que estamos viendo hoy, ¿sí? Nos muestra que Jairo ¿cómo está? ¿Cómo está Jairo? Versículo 22. ¿Cómo está ante el Señor Jesucristo? Postrado ¿a qué? A sus pies. O sea, mis hermanos, Jairo está en una situación de miedo tal que a él no le importa el estatus social. No importa qué es, quién es él, o qué va a decir la gente, o qué va a pensar el grupo de amigos míos, o qué van a pensar los líderes religiosos. A mí no me interesa nada, sino solamente estoy postrado ante los pies de aquel que puede tener la solución a mi problema, a lo que me está atormentando, a mi temor. Allí está Jairo postrado aquí, ¿ante quién? Ante el Señor Jesucristo. Y no está postrado o no está con una actitud de demanda, o no está con una actitud demandando algo o exigiendo algo. Versículo 23. ¿Cuál es la primera palabra que aparece allí? ¿Y le qué? Y le rogaba, ¿con qué? Con insistencia. Mis hermanos, versículos anteriores, le rogaban con insistencia que él se fuera. ¿Se acuerdan? La gente le rogaba al Señor Jesucristo que se fuera porque tenía miedo. Y aquí está Jairo, lleno de temor, rogándole al Señor Jesucristo que haga algo por él. Le rogaba ¿con qué? Con insistencia. Pero Jairo, ¿cuál es tu temor? ¿Qué sigue diciendo? Mi hijita está al borde ¿de qué? De la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y que y viva. Mis hermanos, yo creo que no es difícil hacer entenderle esto a usted. De pronto a los que no tienen hijos, pero los que tenemos hijos sabemos lo que se vive cuando un hijo está enfermo, ¿cierto? A usted no le importa trasnochar las noches que sea, usted no lo siente. A usted lo ponen a trabajar un día de noche y eso es un sacrificio de otro mundo, trabajar una noche. Pero si su hijo se enferma, a usted eso no le interesa. No le interesa. Si usted ve que su hijo tiene fiebre, usted hace lo que sea.
se levanta, se viste, va así sea a la otra esquina del mundo con tal de que buscar un remedio ¿para quién? Para su hijo. Si usted tiene que pasar por la vergüenza de ir y golpearle al médico de confianza, usted lo hace. O si tiene que llamarlo por celular a las 3 o 2 de la mañana, ¿usted qué? Usted lo hace. Y este temor era el que estaba atormentando ¿a quién? A Jairo. Lo atormentaba de pensar de que su hija podía morir. Y en este momento, este temor, Jairo no le importaba absolutamente nada. No le importaba su estatus social, no le importaba ser el oficial de la sinagoga, no le importaba quién era él, no le importaba el qué dirán. ¿Usted cree que la gente no lo estaba mirando y lo estaba señalando? ¿Usted no cree que la gente le estaba diciendo, vea, este no es el que se la pasa con los fariseos, con los sacerdotes, este que está ahí arrodillado, llorando y rogándole al Señor? Pues ese temor que tenía Jairo no le importaba, no hacía que no le importara absolutamente ¿qué? Nada. Mis hermanos, bendita toda situación que nos pone a los pies de nuestro Señor. Bendita toda circunstancia, enfermedad, escasez económica, situación personal con alguien. Bendita sea toda situación que nos pone a los pies de ¿quién? De nuestro Señor. Esto lo que está haciendo Él es diciéndole, yo no soy nada, tú eres el Señor. Eso es lo que está diciendo Jairo, yo no soy nada. Tú eres el creador y yo soy la criatura y vengo a depender ¿de quién? De ti. Y gloria a Dios por esos momentos de temor que nos llevan a declarar que el Señor Jesucristo es el Rey, que es soberano, que es nuestro Señor. Cantábamos ahorita, ¿no? Que íbamos a gritar que Él es nuestro Señor, que Cristo es soberano. Y bendito toda situación que nos lleva a declararlo. Pero qué feo que el Señor tenga que utilizar esos momentos para que nosotros tengamos que declararlo, que decirlo, que reconocerlo, que postrarnos a sus pies, que postrarnos ante su presencia, que reconocer que Él es el Señor. Pero yo quiero que dejemos un momento a Jairo, quietico, porque ahí en ese momento aparece ¿quién? Una mujer, ¿cierto? El Señor Jesucristo le dice a Jairo, ok, vamos a ir a tu casa, ¿cierto? Y eso también es interesante porque en otros pasajes vemos que el Señor dice, sé sano a distancia, ¿y qué pasaba? Y se sanaba, ¿cierto? O sea, el Señor Jesucristo le pudo haber dicho a Jairo, tu fe, lo vamos a ver más adelante, ¿Jairo tenía fe? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí tenía fe o no? Claro, porque Él le dice, si tú vas, ¿cierto? ¿Mi hija qué? Y el Señor Jesucristo podía haberle contestado, ok, tu fe ha sanado a tu hija. Ella ha sanado, vuelve a tu casa. Pero el Señor no le dice eso. Le dice ¿qué? Vamos, yo iré a tu casa. Pero en el camino aparece ¿quién? Una mujer. La pregunta es, ¿quién es esta mujer? ¿Y cuál es la respuesta del texto? ¿Quién es esta mujer? Una mujer enferma. Una mujer que llevaba ¿cuántos años enferma? 12 años. La misma edad que tenía la hija de Jairo. Al final del pasaje lo dice. La hija de Jairo tenía 12 años. O sea, quiere decir que cuando la hija de Jairo nació, esta mujer ¿qué? Empezó a sufrir. 12 años llevaba ¿con qué? Con su enfermedad. Pero ¿qué más nos dice de esta mujer? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Qué enfermedad tenía? ¿Una gripa? Como la de nosotros muchos hoy. ¿Una peste así que... ¿Una tos? No, ¿cierto? ¿Qué tenía? ¿Un flujo de qué? De sangre. Mis hermanos, estuve leyendo y esta enfermedad es una enfermedad crítica. Es una enfermedad, haga de cuenta, usted se está desangrando todos los días. Y esta mujer no llevaba desangrándose ni 5 días, ni 10 días, ni 12 días, sino 12 años.
La apariencia de esta mujer era como la de un papel. Debería ser como la de un papel, blanca. Esta mujer no se podía exponer a ambientes donde hubiera coronavirus porque se podía morir. No tenía defensas de absolutamente nada. Esta mujer, dice el texto, y yo no creo que Marcos haya colocado esto por colocarlo. Si usted quiere, mire conmigo, versículos 25, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Versículo 26, había sufrido mucho a manos de muchos, ¿qué? Médicos. Eso ya deja descalificada la... Si usted se queja hoy de la EPS, pues esta mujer en ese tiempo tenía también para quejarse de la EPS, de la salud de ese tiempo. Porque lo único que había hecho la EPS de ese tiempo, ¿qué era? Le había sacado toda la plata. ¿Se parece algo a nuestros tiempos? Puede ser. Lo único que había hecho la EPS, ay, qué pena que aquí hay un administrador de una EPS, pero esa EPS es diferente, hermanos. Lo único que había hecho la EPS de ese tiempo era sacarle ¿qué? Dice el versículo, no lo estoy inventando yo. Dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Y mire esta palabra que dice, sino que ¿qué? Al contrario, ¿había qué? O sea, entre más iba al médico, el médico le sacaba la plata. Decía, esta mujer tiene plata, saquemos agua de la llave y digámosle que se tome esa agua y que le vale tanto y que eso la va a mejorar. Y esa mujer cada vez empeoraba, cada vez su vida era más atormentada. La Reina Valera más adelante utiliza la palabra, sé libre de tu azote. Y esa palabra azote tiene que ver con el azote que usaban los soldados romanos para azotar a la gente. O sea, esta enfermedad para esta mujer era un azote diario por 12 años. ¿Usted se puede imaginar el sufrimiento en el que estaba esta mujer? Esta mujer era atormentada por su enfermedad. Pero no creo que esta mujer, aunque estaba sufriendo, no creo que esta mujer le tuviera miedo tanto a la enfermedad. Esta mujer le tenía miedo a las causas de esa enfermedad, las consecuencias de esa enfermedad. Si ustedes recuerdan, había algo en Levítico capítulo 15, una ley, como veíamos esta mañana, dada por Dios, ¿cierto? Para las personas que sufrían el flujo de ¿qué? De sangre. Y habían unas reglas. Estas personas eran llamadas como impuras, ¿cierto? Y mientras estas personas tuvieran el flujo de sangre, no podían ni entrar al templo, ni estar con la familia, ni tocar a la familia, ni tocar al esposo, ni sentarse, porque donde ella se sentaba, ahí ese lugar quedaba como impuro. Mis hermanos, 12 años, si tenía esposo, sin poder tener al esposo cerca. 12 años, si tenía hijos, sin poder estar cerca a sus hijos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo esta mujer? ¿Sí se dieron cuenta de qué era lo que estaba haciendo esta mujer? Cuando ella oyó hablar de Jesús, versículo 25, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Rompiendo ¿qué? Las reglas. Y más adelante, cuando el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Ella no salió contenta a decir, yo te toqué. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Versículo 33. Entonces la mujer, ¿cómo? Y temblando, dándose ¿qué? Cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer tenía miedo, y yo puedo interpretar que tenía miedo a lo que le iban a hacer. La iban a juzgar. Ella había pasado entre la multitud y había tocado a unos cuantos. Y no solamente había tocado la multitud, sino que había tocado ¿a quién?
al maestro. Y según Levítico capítulo 15, ¿qué tenía que haber hecho el maestro y qué tenía que haber hecho toda esa gente? Se tenían que haber apartado ¿por cuántos días? Por 12 días, haber lavado sus ropas, ¿cierto? Y haberse apartado. ¿Usted cree que la gente iba a estar contenta con eso? ¿Usted cree que iban a estar felices? Y la mujer, de pensar que ahora el maestro que iba a sanar una niña tenía que aislarse por 12 días y cumplir con la ley, ¿qué iba a pasar con esta mujer? Ella tenía miedo de ser señalada. Mis hermanos, ¿cuántas personas andan entre nosotros sin mostrar lo que son porque les da miedo el ser señalados, el ser juzgados por parte de la iglesia? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque tiene temor de ser señalada y juzgada por la iglesia, por los líderes religiosos? ¿Usted no les ha pasado que usted a veces invitan a alguien a la iglesia y le dicen, no, yo soy muy pecador, yo no tengo nada que ir a hacer allá, yo soy un grosero, yo soy un gamín, yo no puedo dejar las groserías, ¿yo a qué voy a ir? Eso está dando a entender que son personas que al venir se van a sentir ¿qué? Juzgadas por ¿quiénes? Por los demás. Y eso era lo que tenía temor esta mujer, el ser juzgada ¿por quién? Por los demás y por el maestro. ¿Cuál es el título del mensaje del día de hoy? No temas, sino ¿qué? Sino cree solamente. Y por eso el segundo punto es, sino cree solamente. Este era el temor que ellos tenían. Y me llama la atención porque el texto nos habla de que estas dos personas tenían ¿qué? Fe. Volvamos a Jairo. Si usted mira el versículo, la declaración de Jairo es que te ruego que vengas, estoy en el versículo 23, la parte B, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y ¿qué? Y viva. Miren, muchos dicen, bueno, Jairo tenía fe porque el Señor Jesucristo hizo milagros en la sinagoga, y el capítulo 6 va a decir que el Señor Jesucristo hizo unos pocos milagros, pero según lo que nos dice la Biblia, la fe no viene por vista, sino por ¿qué? Por el oír. Y yo creo que Jairo tuvo que exponerse a algunas enseñanzas del Señor Jesucristo, y allí estaba su fe. Claro, también debió haber visto milagros, pero yo creo que la fe de Jairo era por lo que él había escuchado del Señor Jesucristo, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y yo creo que eso el Señor ya lo había utilizado, ya había caído la semilla en el corazón de Jairo y ya había algo de fe, un poquito de fe. ¿Y qué pasa con la fe? Tiene que ser ¿qué? Probada, ¿cierto? Y al final va a salir una fe más grande, va a dar fruto. Y así que Jairo está allí y es interesante porque intenten meterse en la escena, mis hermanos. Yo siempre le insisto de que usted se meta en la escena que está pasando. Y los que tienen papá, los que son papá, perdón, de pronto se van a identificar más fácil. Imagínese su hijo enfermo, llega ante el Señor Jesucristo, se arrodilla, usted llora, le suplica, le dice, ven conmigo, mi hijo está enfermo, a unas horas pocas de la muerte, necesito que vengas conmigo. Y el Señor Jesucristo se viene conmigo, pero se queda haciendo una pregunta de ¿quién me ha tocado? ¿Y usted se puede imaginar la cara de Jairo? ¿Usted se puede imaginar la cara de Jairo mientras el Señor Jesucristo está hablando con esta mujer? ¿Usted se puede imaginar la cara de Jairo con la mujer? Yo no creo que Jairo tuviera en gran estima a esta mujer. Bueno, tú estás enferma y llevas 12 años, mi hija está enferma y le queda poco tiempo, yo creo que tú puedes resistir un poco más. Venga más tarde. ¿Se imagina ese momento de angustia de Jairo? ¿Se imagina ese momento en que está siendo probada la fe de Jairo? Pero hay algo que rescatar de Jairo, que el temor y el miedo no nubló su mirada de a quién acudir,
Muchas personas por causa del miedo no acuden a la persona correcta, sino acuden a la persona incorrecta. Muchos por causa del miedo buscan otras soluciones, menos a quien deben buscar. Y Jairo buscó al Salvador de las causas perdidas. Y eso es lo que vemos hasta acá. ¿Había un endemoniado? ¿El del endemoniado tenía cura? No, tanto que la gente ya lo tenía, lo había sacado y lo tenía ¿en dónde? En los sepulcros. Tanto el endemoniado ya era un caso perdido, tanto que lo habían atado ¿con qué? Con cadenas. Pero ahora el Señor Jesucristo viene y salva esa causa perdida. Jairo, yo creo que hizo de todo para salvar a su hija. Pero Jairo va ante el Señor, ante la persona correcta, ante el Salvador de las causas perdidas. Y Jairo está allí, ¿cierto? Ante la persona correcta, ante la persona la cual debe ir, pero esa persona no está actuando como Jairo quisiera que actuara. El Señor Jesús no está haciendo la voluntad de Jairo. El Señor Jesús le dice, voy a ir, pero Jairo quería que fuera ¿qué? Ya. Pero el Señor Jesucristo se toma el tiempo y espera. Y algo que le debe estar enseñando el Señor a Jairo es, para Dios nunca se le hace tarde. Para Dios el tiempo no cuenta. Para Dios el tiempo no es nada. Dios nunca llega tarde. Y está esta mujer allí interrumpiendo en este momento, o como diría un hermano de Equipando Siervos, siendo instrumento para ejercitar la fe de ¿quién? De Jairo. Diría ese hermano, nunca pelee con el instrumento. Jairo, tienes que perdonar a la mujer del flujo de sangre. Y está allí esta mujer, ¿cierto? Y algo que nos llama la atención en la mujer es que la mujer también tenía una fe. Algunos dicen que una fe, ¿cómo se dice? Escéptica, ¿sí? Porque ella pensaba que si tocaba en la ropa del Señor Jesucristo iba a ser sana. En ese tiempo los hombres utilizaban un manto encima y tenían 4 esferas a las esquinas, y en ese tiempo se tenía el mito de que si usted tocaba una de esas esferas de algún maestro o de algún ungido o iluminado, usted iba a recibir un milagro. Pero el texto, no creo eso, porque el texto dice en el versículo 27, dice, cuando ella oyó hablar ¿de quién? De Jesús. La fe viene ¿por qué? Pero el oír. Y esta mujer escuchó de la persona correcta y vino ante la persona correcta y creyó en la persona correcta. Otra cosa, bueno, dice el pastor Suel, dice, esta mujer tenía una gran fe, pero una teología un poco distorsionada, equívoca. Así que el Señor tenía que corregir ¿qué? Su fe, direccionar su fe. Mis hermanos, yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo no simplemente dejó que esta mujer se fuera? La mujer había sido sana. ¿Por qué el Señor Jesucristo no la deja que se vaya? ¿Por qué el Señor Jesucristo no pasa por alto este instante? Y es algo interesante porque el Señor pregunta, ¿quién ha tocado qué? Mi ropa. Mis hermanos, la metodología que utiliza Dios para con sus criaturas, ¿cuál es? ¿Por medio de qué? De preguntas. ¿Se acuerdan Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Era que el Señor no sabía dónde estaba Adán? ¿Sí sabía o no sabía dónde estaba Adán? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Sabía el Señor lo que había hecho Adán? La pregunta es aquí, ¿el Señor sabía quién lo había tocado? Sí. Entonces, ¿qué era lo que estaba esperando el Señor? Que esta mujer confesara, ¿cierto? Y es algo interesante porque dice que la mujer, ¿qué le dijo la mujer? ¿Cómo termina el versículo 33? Y dijo toda, a ver, ¿qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán cuando el Señor le preguntó qué había hecho? ¿Dijo la verdad?
No dijo la verdad, ¿cierto? Pero aquí la mujer dijo ¿qué? Toda la verdad. O sea, esta mujer confesó su ¿qué? Su pecado. Esta mujer vino ante el Señor y confesó ¿qué? Su pecado. Mis hermanos, esto lo hizo el Señor Jesucristo para que esta mujer fuera libre de las cadenas del pecado. Si esta mujer hubiera salido de la presencia del Señor Jesucristo solamente sana, entonces esta mujer tendría que vivir ¿cómo? Callada, sin que nadie se enterara, porque entonces iban a venir ¿cómo? Las preguntas. ¿Cómo fue que tú tocaste al maestro? Tú infringiste la ley. Y si había gente, tú tocaste gente. Pero ella está delante del maestro, confiesa su pecado y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción o de tu azote. Es las mismas palabras, en pocas palabras, lo que le dijo al endemoniado. Ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Esta mujer ha creído en la persona correcta. Esta mujer ha puesto su fe en el maestro, en el Señor, el que está por encima de la enfermedad, en que tiene autoridad para sanar cualquier enfermedad. Pero lo más asombroso es que ese maestro es misericordioso y amoroso para con aquellos que se doblan sus rodillas y confiesan que Él es el Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, lleno de misericordia. Yo no quiero que usted pase por alto cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo hacia esta mujer. Una mujer después de 12 años, ser despreciada por la sociedad, ser despreciada por la religión, ser despreciada por su familia. ¿Cuál es la primera palabra que el Señor le dice? Versículo 34. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mujer. Hija. O sea, yo decía, cuán misericordia hay de parte de nuestro Señor. Esta mujer esperaba que este hombre que estaba allí, sin ella saber que es un maestro, que es un hombre religioso, ella pensaría que es un sumo sacerdote, la condenara y le dijera: ¿por qué me has tocado? ¿Por qué has hecho esto? Ahora me has hecho a mí impuro, ahora tengo que pasar tantos días alejado. Eso era lo que ella estaba esperando. Pero esta mujer no recibe esto, sino recibe ¿qué? Misericordia. Sino que esta mujer recibe ¿qué? Gracia. Esta mujer recibe amor de parte del Señor. Esta persona creyó en la persona correcta, puso su fe y su confianza en la persona correcta. Solo creyó y nada más. Lo que hizo fue creer en el Señor Jesucristo. Y entonces ahora ella podía ir y decir: no fueron las ropas del Señor Jesucristo que me sanaron, sino fue ¿quién? El mismo Señor Jesucristo. Ahora ella podía salir gritando como cantábamos ahorita: Él es quien me ha sanado. Él es quien me ha perdonado. Ahora esta mujer tiene la dicha de poder volver al templo, a adorar y a exaltar y a glorificar al Señor aún con más gozo y con más alegría, porque ha experimentado la misericordia y la gracia de nuestro Señor, de aquel que lo ha sanado, de aquel que la ha limpiado de su impureza, de aquel que la ha hecho limpia otra vez y la ha hecho pura otra vez, no por lo que ella hizo, sino por la misericordia de parte del Señor. Mis hermanos, no es una gran fe. Muchas veces se nos insta a tener una gran fe, pero es que no está en la fe, está en quién ponemos nuestra fe, en quién está depositada nuestra fe, en quién creemos. Y por eso el título es "Cree solamente", porque a veces como que queremos creer pero también hacer nosotros. Pero es que el Señor Jesucristo no le demandó nada a ella que hiciera. Solamente ¿qué? Cree. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo, en el único que puede reversar las consecuencias del pecado. Esta mujer estaba viviendo las consecuencias del pecado, estaba siendo azotada todos los días por la consecuencia del pecado. La enfermedad entró por consecuencia del pecado y eso ya lo hemos hablado anteriormente. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Reversa
su vida. Antes estaba aislada, antes había sido discriminada, ahora ha sido incluida en el pueblo del Señor, en la familia del Señor, para que exalte y glorifique al Señor por la misericordia que ha tenido con ella. Y ella puede ahora cantar, predicar, enseñar, contar de las grandes cosas que el Señor ha hecho con ella. Amén. Pero sigue Jairo ahí en la espera, Jairo agonizando ahí de espera, de angustia. Su hija está enferma mientras esta mujer es sanada. ¿Y qué pasa en la escena? ¿Qué sigue? Dice versículo 35, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, yo creo que estos manes que vinieron eran tiernos. Yo creo que estos hombres eran muy tiernos, eran muy delicados, eran muy compasivos. Y dicen estas palabras tan tiernas: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Yo creo que son palabras que ningún padre, ¿cierto?, anhela escuchar o quiere escuchar, ¿cierto? Y más de esta forma, ni siquiera fue con anestesia, sino frías. Deje molestar, hombre, su hija ya se murió, ya no moleste más. Pero otra vez la misericordia de parte del Señor Jesucristo que se voltea. Mis hermanos, yo creo que a veces el predicador aquí, yo me siento como atado. A mí me gustaría poderle explicar a usted con palabras. Imagínese esa mirada que el Señor Jesucristo está escuchando lo que le están diciendo a Jairo, y el Señor Jesucristo voltear y mirar a Jairo con esos ojos de ¿qué? De compasión. No la compasión que tuvieron estos, sino una compasión real y una misericordia real. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? No temas, sino cree que solamente. Jairo tenía fe, pero su fe estaba siendo ¿qué? Probada. Y es interesante porque en medio de todo esto, el Señor Jesucristo va a la casa de Jairo. ¿Y qué encuentra? ¿Qué encuentra en la casa de Jairo? Alboroto. ¿Sí? Muchas, yo no sé si serían mujeres y hombres, ¿no? Pero pues a veces las mujeres son las que más alboroto arman. Y estaban allí, y estas personas que estaban allí llorando eran personas que se pagaban en ese tiempo, ¿sí? Y estas personas les habían pagado tanto que habían armado un alboroto, ¿cierto? Estaban llorando, pero eran malos actores, porque del llorar pasaron en un segundo a burlarse. Porque cuando el Señor Jesucristo llega y les dice, la niña que duerme, ¿ellos qué hicieron? O sea, se empezaron a reír, se empezaron a burlar, se les olvidó que les habían pagado para que estuvieran llorando. Se empezaron a burlar ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Mis hermanos, otra vez, no olvide la audiencia, no olvide los que están viendo todo esto, no olvide los discípulos, porque el pasaje nos nombra que el Señor Jesucristo escogió a algunos y se los llevó ¿con quién? Con Él. Los discípulos más arriba la habían embarrado, ¿cierto? Otra vez, pues, como raro, volvieron y metieron las de caminar. ¿Cómo así que preguntas quién te ha tocado si esta manada de gente y tú preguntando quién te ha tocado? La pregunta no era esa, la pregunta es ¿por qué haces la pregunta? Yo creo que después de que los discípulos vieron a la mujer y todo lo que confesó, creo que estaban diciendo, trágame tierra. ¿Yo para qué abro mi boca? ¿Yo para qué pregunto? ¿Yo para qué digo? Tanto así que en esta escena no hablan, no preguntan, no dicen nada, se quedan calladitos. Pero yo decía, Señor, ¿qué estaban pensando estos hombres viendo todo esto? Acabas de sanar a una mujer, viene, dicen que la niña está muerta y ahora nuestro maestro dice que no está muerta, sino que ¿qué? Sino que duerme. Señor, ¿cómo es que tú ves la enfermedad? O sea, vimos que tienes poder para calmar la tempestad, vimos que tienes poder para liberar a los endemoniados, vimos ahora que tienes poder para sanar a los enfermos, pero la niña está muerta.
Señor, la niña está muerta. ¿Cómo es que tú ves la muerte? Porque ahora tú dices que la niña duerme. Señor, ¿cómo es que tú ves la muerte? Y pues el Señor ya les estaba dando un indicio de qué significaba la muerte para él. Que la muerte no tenía autoridad sobre él. Que ellos debían positar su confianza, creer solamente en aquel que tiene autoridad aún sobre ¿qué? Sobre la muerte. Ellos debían creer en el Señor Jesucristo, el que aún tiene poder sobre la muerte, el único que tiene autoridad sobre la muerte, el único que ha vencido la muerte. Sobre Él es que tenemos que creer, en Él es que tenemos que poner nuestra fe, en Él es que tenemos que depositar nuestra fe y creer solamente en Él. Él es la persona correcta para creer, Él es la persona correcta en la cual nosotros debemos depositar nuestra fe. El texto sigue diciendo y sigue mostrando la misericordia del Señor. Versículo 41. Tomando a la niña por la mano. O sea, el texto nos describe el cuidado del Señor para dirigirse a un muerto. Tenemos que volver a Levítico. ¿Qué pasaba cuando una persona tocaba a un muerto? Quedaba impuro. El Señor se está acercando a algo que impuro. Y el Señor se acerca y la toma de la mano. ¿Y qué le dice? Mis hermanos, esto que está aquí escrito es casi igual a hijita, a amada niña, a niña de mi corazón, levántate. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo con esta niña, mostrando misericordia y bondad. ¿Y sabe quién está viendo esto? Jairo, su esposa, sus discípulos, viendo la misericordia y la bondad del Señor a esta niña. Qué maestro, qué Señor, qué Rey, qué soberano Dios. Mis hermanos, ¿cómo es posible que hoy nosotros nos callemos y no compartamos de este Rey soberano que está por encima de todo lo que yo dije ahorita y que es misericordioso y bondadoso para con nosotros? ¿Cómo es posible que la iglesia no proclame acerca de este Rey que es tan poderoso, que está sobre todo, que no hay nadie sobre Él, y que la iglesia no proclame acerca de Él? Este hombre, después de ver todo esto, llevó al Señor Jesucristo a la sinagoga. Si no me cree, venga dentro de 8 días, que esa es la predicación. El Señor Jesucristo, otra vez en la sinagoga. Y ahí viene quién lo llevó. Jairo. Lo llevó a la sinagoga otra vez. Dice, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, versículo 42, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente, ¿qué? ¿Todos cómo estaban? Atónitos, asombrados. Mis hermanos, esos momentos de dificultad que pasamos, esos momentos, esas crisis de dificultad que pasamos, cuando son tan difíciles que no hay salida alguna, donde nuestros recursos, nuestras habilidades no alcanzan para solucionar, es cuando el Señor obra y quedamos como atónitos. Y lo único que tenemos que hacer es darle la gloria a Dios. Pero hay algo que aprendemos en este pasaje, y es que si tú quieres echar fuera el temor, tienes que aprender esto. Escúchalo muy atentamente, que nuestra vida no estará bajo nuestra voluntad y bajo lo que nosotros queremos que Dios haga, sino todo estará bajo ¿de quién? La voluntad ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, yo leía esto y se me venía a la mente la historia de Lázaro. ¿Ustedes se acuerdan de Lázaro? ¿Cierto? Igual. El Señor Jesucristo viene y le dicen que ¿qué? Que Lázaro ¿qué? Que Lázaro está enfermo, que va a morir, que está grave. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Yo me acuerdo algún tiempo pude enseñar ese pasaje y le coloqué algo así como un velorio
un velorio, se me fue el título y no lo apunté. Un velorio no, o sea, no convencional, un velorio fuera de lo común, un velorio algo extraordinario que nadie ha visto, porque pues el velorio de Lázaro, igual gente que llorando, ¿cierto? Las hermanas, ¿cómo estaban? Llorando. Pero el pasaje nos narra que el Señor Jesucristo dice que se alegró. O sea, en este velorio hay alguien que está alegre. Porque esa muerte no es una muerte para muerte, sino para glorificar a Dios. Y todos estaban esperando al Señor Jesucristo, que viniera antes de que Lázaro muriera. Mis hermanos, aquí está Jairo esperando al Señor Jesucristo antes que su hija muriera. Jairo tiene confianza de que el Señor puede sanar, pero no que el Señor puede resucitar. Y el Señor Jesucristo le dice a las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan qué les dice? En Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. ¿No te he dicho que si crees verás que la gloria de Dios? Y ellas dicen, sí, pero ya está muerto y ya está descompuesto. O sea, ¿sí cree o no cree? Y entonces la gloria de Dios es revelada. Mis hermanos, ¿quién estaba en primera fila contemplando la gloria de Dios en la resurrección de Lázaro? El mismo Lázaro. Él pudo experimentar la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios. Él puede decir, estuve muerto 4 días y el Señor, ¿qué? Me resucitó. ¿Quién estaba aquí viendo la gloria de Dios y el poder de Dios obrar por medio del Señor Jesucristo? Jairo. Tanto así que lleva al Señor Jesucristo, no importándole que los líderes religiosos hayan planeado destruir al Señor, pero allí estaba allí estaba Jairo, llevando al Señor Jesucristo, porque ha puesto su fe en la persona correcta. Mis hermanos, ¿has puesto tu fe y tu confianza en la persona de Cristo? ¿Has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Tu fe es solamente fe o piensas que tienes que hacer algo más? Mis hermanos, no olvidemos en quién hemos puesto nuestra fe. En el que tiene autoridad sobre todo, sobre todos, y que no hay nadie por encima de él. Cada momento y cada instante en el que renegamos y en el que nos preocupamos y en el que nos afanamos, ofendemos la soberanía de Dios. Estamos diciendo que Dios no es soberano. Y no hay otras palabras más precisas que las de Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús le contestó, si quiere buscarlo ahí en su Biblia, Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y la pregunta es, ¿crees esto? A los que están aquí esta mañana, esa sería la pregunta. ¿Crees esto? A los que nos están viendo, ¿crees esto? Es la pregunta más importante que va a tener el ser humano en su vida. ¿Crees esto? Porque su respuesta va a depender en dónde va a pasar la eternidad. Si vas a glorificar a Dios o si vas a estar sufriendo porque la ira de Dios estará sobre ti. Amén. Póngase de pie y vamos a orar y a exaltar y a glorificar a nuestro gran y soberano y poderoso Señor Jesucristo. El capítulo 6, para seguirles adelantando, termina que hay una porción que dice que el Señor se asombró de la incredulidad que había en ellos. Mis hermanos, ¿será que el Señor se asombra de la incredulidad que hay en nuestros corazones? ¿Será que el Señor se asombra de la incredulidad? Tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida
en nosotros y todavía no le creemos. Que el Señor nos ayude. Amén. Cierra sus ojos. Padre celestial, Padre precioso, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Oh Padre, has sido tan misericordioso, tan bondadoso para con nosotros, Señor. El Rey soberano, el creador de los cielos y la tierra, Señor, se ha agachado, Señor, ha venido y nos ha llamado con voz de amor al arrepentimiento. Nos has traído a tus pies, Padre celestial, para que te alabemos y te exaltemos y te glorifiquemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a exaltarte y a glorificarte por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Tantas cosas, Padre, que tú has hecho, Señor. Y el propósito de tu obrar, Padre celestial, es que te demos la gloria, Señor. El hecho de que tengamos un matrimonio, Señor, que tengamos una esposa, unos hijos, todo esto es dado por ti para que tú seas glorificado y exaltado, Señor. Tú nos has creado para tu gloria. Tú nos das un plato de comida para tu gloria. Tú nos das un trabajo para tu gloria. Tú nos bendices con salud para tu gloria, Señor. Tú haces milagros a diario en nuestra vida, es para tu gloria. Para que nosotros te glorifiquemos y te exaltemos, para que nosotros, Señor, te alabemos, Señor. Ayúdanos a exaltar, a glorificar, a honrar tu nombre, Señor, a darte la gloria, a gritar, Señor, de tu gloria. Ayúdanos, Padre, a estar de rodillas ante nuestro Señor, así como lo estuvo, Señor, esta mujer, así como lo estuvo Jairo, Señor. Ayúdanos a glorificarte y a exaltarte, Señor. Gracias por las crisis, gracias por los problemas, gracias por la enfermedad que nos lleva a tus pies, a exaltarte, a glorificarte y a reconocerte como nuestro Señor y Salvador. A ti te alabamos y te glorificamos. Oramos, Señor. Oramos por nuestros hermanos. Oramos por aquellos, Padre, que están en sus casas, Señor. Querido congregarse, Padre. Leíamos en tu palabra una mujer 12 años sin poderse congregar y era un azote en su vida, Señor. Hoy oramos por aquellos hermanos que quizás pudiendo congregarse no vienen, Señor. Hoy oramos y clamamos a ti por ellos, Padre, para que tú les bendigas y les exhortes, Padre, y les traigas, Señor, para que se puedan deleitar junto con nosotros, con la congregación, a alabar y a glorificar tu nombre y a cumplir el propósito por el cual tú, Señor, nos has llamado, Señor. Bendice a nuestros hermanos que pasan por circunstancias difíciles, Padre. Bendice a aquellos, Señor, que están pasando por necesidad. Bendice a aquellos que están pasando por alguna situación difícil, algún pariente enfermo, Señor. Quizás han perdido algún ser querido, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, que su fe se fortalezca en medio de la tribulación, que ellos recuerden en quién han creído, Señor, en quién han puesto su confianza, Padre Celestial. Que ellos puedan decir como el apóstol Pablo, Señor, de buena gana me gozaré en ti. Esperaré en ti, Señor. Esperaré en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad, porque tú eres soberano, Padre, y nada ha salido de control, Señor. Padre, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente.